Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Me alegra saludar a cada uno de ustedes y yo quisiera llevarles a una porción más de la palabra de Dios para alimentarnos un poco de ella. Y quiero llevarles al Evangelio de San Juan. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan y vamos a leer algunos versículos en el Evangelio de San Juan en su capítulo 6. Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 5 al versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: una vida consagrada. Sobre este tema quiero compartir con ustedes, sobre una vida consagrada. Hoy en día, dentro del movimiento evangélico, hay muchos conceptos de la palabra consagración. Algunos son muy buenos, otros pues tienen un concepto más o menos, pero otros están muy lejos del concepto bíblico. Y para algunos la palabra consagración tiene que ver solo en el estar asistiendo en los templos. Otros creen de que la palabra consagración tiene que ver para ir a recibir una experiencia de éxtasis, o caerse, o vomitar, o reírse, y para ellos es el concepto de consagración. Cuando nosotros recordamos lo que es la historia de la vida cristiana, en toda la trayectoria de la cristiandad siempre han existido grupos que tienen conceptos a veces centrados en la Biblia, a veces un poco centrados, más o menos, y a veces muy lejos del concepto bíblico. Y hoy en día, como si que los conceptos de consagración están muy lejos, están separándose más de lo que revela la Escritura,
Pero hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco sobre una vida consagrada. ¿En qué consiste una vida consagrada? Yo quiero llevarles a lo que dice la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros aprendamos que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Si nosotros queremos aprender una vida consagrada, tenemos que aprender a reflexionar que la primera verdad que hay aquí, una vida consagrada, es una vida de presencia ante el Señor. Tiene que ver con esta gran verdad. Una vida de presencia ante el Señor demanda de que cada uno de nosotros estemos ante Él con nuestros 5 sentidos, con toda nuestra personalidad, para que podamos oír, para que podamos escuchar, para que nosotros aprendamos que estar ante la presencia de Dios es algo elemental para aquel hombre que cree en Jesús, y que la fe en Él es fundamental para aprender a oír. Y entonces acá encontramos la vida de un muchacho presente ante el Señor. Si la presencia es fundamental en cualquier organización secular, nos lleva a recordar que todos los hombres que se desarrollan para ver el futuro, para poder ser alguien en el futuro, hablando humanamente, socialmente, la presencia es clave, ya sea en los estudios porque tienen que ganar los cursos, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo para que puedan desarrollarse. La presencia es elemental para poder desarrollarse acá en la sociedad. Ahora, delante del Señor, nosotros tenemos que aprender que una vida consagrada es una vida de presencia ante el Señor, donde Dios demanda que nuestros 5 sentidos estén en conexión con Él, para que nosotros aprendamos a darle sentir lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro culto sea racional. Si nuestro culto debe de ser racional, nuestra presencia es elemental ante el Señor. Dios quiere nuestra personalidad, lo que realmente hace al hombre que sea hombre. Recordando un poco de esto, el apóstol Pablo toca un aspecto, un área de lo que estamos hablando en cuanto a la presencia y responsabilidad delante del Señor. Si bien es cierto que abarca lo que es la vida espiritual, pero el apóstol Pablo también habla en cuanto a responsabilidad congregacional cuando dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y la razón es porque la presencia, para poder darle gloria, honra ante el Señor como hermanos en la fe, es responsabilidad de la iglesia, para que nosotros aprendamos a estar ante la presencia del Señor colectivamente, pero también para que nosotros aprendamos a estar ante la presencia del Señor familiarmente, pero también para que aprendamos a estar ante la presencia del Señor individualmente, para que nosotros aprendamos de que si somos hombres de fe, es que la presencia de Dios está dentro de nosotros, y en cada segundo, en cada minuto en nuestra vida, nuestra relación con Dios cuenta cuando nuestra presencia está delante del Señor, consciente que nuestros 5 sentidos están al tanto de la voz del Hijo de Dios. Y esto es lo que nos enseña la vida de este muchacho en este pasaje de la palabra del Señor. Una vida consagrada nos lleva a recapacitar y a pensar que muchos de los que pierden en las universidades, en las escuelas, en los colegios, es porque tristemente no llenaron los requisitos de asistencia. Yo me acuerdo que cuando era niño, lo primero que hacía la maestra cuando iba a la escuela, ahí tenía su lista. Pasaba lista, llegaba la hora y pasaba lista. Y nosotros como niños presentes, aquí está, aquí no está. Pues es algo clave para que nosotros aprendamos a desarrollarnos en el mundo secular y social.
Pero espiritualmente el Señor abarca más allá de lo que es temporal, abarca nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús, porque estar ante la presencia del Hijo del Dios Altísimo, Dios demanda de una relación correcta hacia con su Hijo, para que nosotros aprendamos a estar presentes, a estar al tanto, ni aun cuando hay que priorizar en nuestros quehaceres. Si ustedes se acuerdan de aquellas dos mujeres, de Marta y María, cuando Jesús llega a visitar ese hogar, una de las dos priorizó lo que era lo correcto, priorizó estar ante la presencia del Maestro, priorizó escuchar la palabra de Dios, priorizó esa relación correcta ante el Hijo de Dios. Aunque a la otra le costaba entender, el Señor tuvo que enseñarle a que las cosas no son como el hombre lo piensa, sino Dios en la vida espiritual, para tener una vida consagrada, demanda de responsabilidad, y esta primera responsabilidad es una vida de presencia ante el Señor. Y se obtienen triunfos espirituales. Cuando el apóstol Pablo está hablando que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, es porque nosotros estamos al tanto de que estar ante la presencia de Dios siempre demanda de responsabilidades. Cada oportunidad que usted tiene, que yo tengo, de hablar de nuestro Señor Jesucristo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, si nosotros estamos conscientes de estar en la presencia de Dios, hablemos del Señor, testifiquemos del Señor, porque estar ante la presencia de Dios nos delega responsabilidad a cada uno de nosotros, para que espiritualmente nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos a dar buen testimonio ante la sociedad, porque la palabra del Señor nos enseña que en una vida consagrada tiene que ver que es una vida de presencia ante de Dios, pero con responsabilidad. Estar presentes y que nuestro culto sea racional, que nuestros 5 sentidos estén conectados ante la voz del Hijo de Dios, para estar al tanto de lo que Él quiere de nosotros. Pero también la palabra del Señor nos quiere llevar un poco más en lo que hoy estamos aprendiendo de su palabra, una vida consagrada. Y hemos aprendido una primera verdad, que es una vida de presencia ante el Señor, como este muchacho que estaba presente ante el Señor. Noten que era una multitud enorme, pero este muchacho estaba lo más cerca, estaba dentro de los discípulos que estaban cerca del Señor, para poder nosotros comprender que el interés de este muchacho estaba más allá de lo que el mundo temporal a veces ciega a los humanos. Él estaba al tanto de la voz del Hijo de Dios, porque ahí estaba presente. Y entonces una vida consagrada sí es una vida de presencia ante el Señor. Noten lo que dice también la palabra de Dios, para que nosotros comprendamos de lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6. Y veamos un poco más de lo que está diciendo la palabra de Dios. Aquí está un muchacho, pero noten lo que dice la otra parte, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Noten lo que dice, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos quiere enseñar sobre una vida consagrada? También nos enseña que es una vida de provisiones ante Dios. Si es una vida de provisiones ante Dios, noten que 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de trigo era para la gente rica de aquel entonces, la gente que podía poder comprar estos panes. Eran aquellas personas que tenían una forma de vida muy tranquila, ganaban bien el pan de trigo. Pero el pan de cebada lo utilizaban los pobres. Y si lo utilizaban los pobres, este muchacho solo nos hace pensar que en este cuadro no era un muchacho multimillonario, era un muchacho común, un muchacho pobre. Ahora, lo que quiere enseñarnos la palabra del Señor es que cada uno de nosotros tenemos que aprender que
Una vida consagrada es una vida de provisiones ante el Señor, donde cada uno de nosotros tenemos que recordar que estos elementos que él llevaba era de gente pobre, pero también tenemos que aprender lo que dice la palabra del Señor, que un denario era el promedio de salario de un día de jornal. Escuchen un denario. Y acá está diciendo el contexto, 200 denarios de pan no van a alcanzar para esta multitud. ¿Qué quiere decir esto? En otro pasaje, cuando está hablando de 5,000 varones, no está tomando en cuenta mujeres y niños. ¿Alguien se atreve a hacer números tomando en cuenta que las familias judías son bastante grandes? Un mínimo de 5 a 12, 14, 10, 8 hijos. Si usted le pone números que iban 5 por familia, porque el varón era tomado como el representante de la familia, como la cabeza de la familia. Más o menos es una equivalencia entre 18,000 a 20,000 personas que estaban aglomeradas ante el Señor. Y entonces viene la palabra del Señor y nos quiere enseñar que en una vida consagrada es una vida de provisiones ante el Señor. Pero lo que quiero que noten es que este muchacho marca la diferencia entre la multitud. La multitud, de acuerdo al contexto, nos dice y nos recuerda que iban más por milagros, iban más por sanidades, iban porque Jesús les daba de qué comer. No había una prioridad en la vida espiritual de ellos, pero Jesús era compasivo, era misericordioso. Les proveía para ver si de alguna manera reaccionaban para la necesidad premiante de la vida ante Dios Padre. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos quiere hacer recordar que este muchacho era un muchacho provisto, un muchacho de provisiones, que él sabiendo que iba a seguir al maestro, él sabiendo de que iba a seguir las huellas del maestro, él fue ante él equipado. Él se fue preparado, él sabiendo de que cualquier cosa iba a suceder en el camino, él llevaba algo para ver cómo saciar el hambre temporal, porque había una prioridad espiritual dentro de su corazón. Y aquí cabe el dicho que dicen, hombre prevenido vale por 2. Allá, yo vivo allá cerca del lago de Atitlán y en el mes de noviembre, diciembre, enero llegan chinos, coreanos, americanos y lo que quieren es ir a dar un colazo allá en la punta del volcán, allá en la cima del volcán. Pero algunos de los que están ahí dicen, bueno, nosotros vamos, pero de algo yo me he dado cuenta, los que van de viaje largo ahí van equipados con su mochila. Todo lo básico para comer, para todo el camino, ir y venir. Pero el guatemalteco como si que le cuesta a veces tomar esa cultura, dice, bueno, con esto llego. Pero aquellos pues son hombres prevenidos porque llevan lo necesario por cualquier cosa en el camino. Y aquí cabe el dicho que dice, hombre prevenido vale por 2. Y entonces la palabra del Señor hoy nos está enseñando de que en una vida consagrada, para que nosotros aprendamos de la palabra del Señor, solo nos va a hacer recordar, mis queridos hermanos, que en una vida consagrada es una vida de provisiones ante el Señor. Y pensar, hermanos, que 200 denarios de pan no alcanzaban para la multitud, más o menos era... El valor de este dinero de 200 denarios era como de 7 a 8 meses para poder dar un poco a esta cantidad de personas, entre más o menos 18,000 a 20,000 personas. Y Jesús haciendo comentario y los discípulos dicen, bueno, ni aún con 200 denarios de pan no va a alcanzar para darles un poco a cada uno de ellos. No era suficiente. Ahora, claro, Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero les estaba dando lecciones a sus discípulos para que ellos aprendieran a confiar en el Señor, que en una vida consagrada, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es una vida de provisión ante el Señor. Y si es una vida de provisión ante el Señor, cada uno de nosotros tenemos que comprender, mis queridos hermanos, de que este muchacho estaba
estaba con provisiones para servir a su Señor. Y debemos de aprender que esta provisión muestra entonces su interés y marca la diferencia entre la multitud, y que cada uno de nosotros quizás como iglesia dirá: hermano, ¿y qué de provisiones tenemos nosotros? Si nosotros ya conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, déjenme decirles que tenemos provisiones. El Señor nos ha dotado en primer lugar de dones espirituales, de talentos. Tenemos provisiones del mundo temporal, cada quien de acuerdo a la medida como el Señor se lo ha dado. Y esto quiere decir que nosotros no podemos decir nosotros no tenemos. Lo que podemos decir es: Señor, gracias porque tú nos has dado. Eso es lo que podemos decir nosotros ante el Señor. Gracias por lo que nos has dado al conocer a tu Hijo Jesucristo. Nos has dado de talentos, nos has dado de dones, nos has dado de provisiones en este mundo temporal. Y Señor, gracias por lo que tú nos has dado. Y entonces la palabra del Señor hoy nos está enseñando sobre una vida consagrada. Y hemos aprendido por lo menos dos verdades. Una vida consagrada, en primer lugar, es una vida de presencia ante el Señor. Pero también una vida consagrada es una vida de provisión, de provisiones ante el Señor. Para que cada uno de nosotros comprendamos de que la palabra del Señor siempre está haciéndonos a cada uno de nosotros recordar de que Él es misericordioso, bondadoso. Provee lo necesario para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos. Si es una vida de provisiones ante el Señor, todos tenemos algo que dar, para que cada uno de nosotros comprendamos que tenemos provisiones. Y este muchacho tenía estos panes y tenía pececillos, y solo nos enseña otra gran lección, nos lleva a otro cuadro, otra tercera verdad, para aprender un poco sobre una vida consagrada. Una vida consagrada, de acuerdo al versículo 11 de la palabra del Señor. Yo quiero que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, aprendamos lo que está diciendo el Evangelio de San Juan en su capítulo 6. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuál es la otra verdad que podemos aprender acá sobre una vida consagrada si nosotros queremos atesorarlo dentro de nuestro corazón? Si hemos aprendido que es una vida de presencia ante el Señor, si hemos aprendido que es una vida de provisiones ante el Señor, también es una vida de disposición ante el Señor. Una vida de disposición, hermanos, evita que nosotros seamos egocéntricos, evita que nosotros nos endiosemos, evita que nosotros no endiosemos las cosas materiales, evita para que nosotros aprendamos que somos criaturas del Señor. Para que cada uno de nosotros comprendamos de que la palabra de Dios nos está haciendo recordar de que si es una vida de disposición ante el Señor, entonces esta provisión de este joven pobre, noten que lo pone en las manos del Señor. Él no cuestiona. Posiblemente si hubiera sido usted o yo, posiblemente hubiera cuestionado. Bueno, ¿y yo a cambio de qué? Si yo vine acá, pues ni modo, yo vine preparado. Esto es mío, yo no lo puedo dar. Posiblemente usted o yo en su momento, posiblemente lo hubiéramos cuestionado. Pero este muchacho no cuestionó. Bueno, esta multitud sabía que seguía al maestro, ¿y por qué no trajo nada? Pero él no cuestionó nada, sino él obedece, oye la voz del Señor, escucha lo que Jesús le dice a sus discípulos: tráiganme estos panes, tráiganme estos peces, tráiganme. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que una vida consagrada es una vida de disposición ante el Señor. Si es una vida de disposición ante el Señor, sus panes y peces los colocó en las manos de Cristo, y Cristo los multiplicó y sació la necesidad de la multitud. Estar dispuestos a dar todo por Cristo, mi vida, mi dinero, mis proyectos, mis provisiones, mis dones, mis talentos para el Señor. Esto glorifica al Señor, porque Dios va a hacer maravillas.
Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Dios no está viendo qué cantidad tiene usted, sino la disposición que usted tiene para ponerlo en las manos del Señor. Porque lo poquito que este muchacho lo colocó en sus manos, Él lo hizo grande. Suplió las necesidades. Para los que tienen ya ojos espirituales, ¿se han puesto a pensar en las necesidades que tiene la iglesia? Posiblemente algunos han estado viendo, sí, tenemos necesidad de esto. Bueno, es parte de esa necesidad. Pero para ver el punto de manera integral, para lo que en realidad rodea de todo lo que Dios quiere, en lo que nosotros podemos crecer, podemos nosotros darle gloria y honra al Señor. Me llenó mucho de gozo, de alegría el corazón de uno de mis hermanos acá cuando me dice: pastor, yo he orado y he orado por usted para que algún día pues allá arriba no hayan aulas, sino que estén llenos de almas para Cristo. Eso glorifica a Dios, hermano. Otro hermano me dijo: pastor, hay necesidad de arreglar las cosas allá arriba. Sí, también está bien, glorifica al Señor. Otro hermano me dijo: mire, pastor, tenemos 10 enfermos ahora en este mes, ¿cómo le hacemos? Qué bueno que haya hermanos que estén viendo las diferentes necesidades. Pastor, viera que allá parece que se accidentó el hermano. Qué bueno que se vean las diferentes necesidades que hay en la obra del Señor, para que nosotros comprendamos que una vida consagrada es una vida de disposición ante el Señor. Porque si el diácono no puede ir a orar por el hermano, usted lo puede hacer. Si el pastor por alguna razón no pudo llegar, usted puede ir a orar un rato con su hermano. Si el otro hermano no lo pudo hacer, usted puede ayudar en algo. Si el otro hermano se le olvidó o todavía le da miedo testificar de Cristo porque es nuevito en la fe, usted hágalo para gloria y honra del Señor. Algo podemos hacer todos, porque somos parte del cuerpo del Señor, para comprender que en una vida consagrada es una vida de disposición ante el Señor. Y este muchacho nos da este ejemplo. Él no cuestionó su pobreza. El Señor lo pidió y Él lo entregó. El Señor pide de nuestra vida talentos, dinero, tiempo, diezmo, primicia, que testifiquemos, que ganemos almas para Él, que podamos suplir las necesidades básicas que tenemos acá dentro de las 4 paredes, pero también que veamos otras necesidades para que nosotros podamos estar dispuestos en apoyar para el crecimiento de la obra del Señor, porque la obra del Señor no es la obra del pastor, no es la obra de los diáconos, es la obra del Señor. Y entonces, en una vida consagrada, por lo menos nos ha enseñado estas 3 grandes verdades la palabra de Dios: que es una vida de presencia ante el Señor, que es una vida de provisiones ante el Señor, pero también que es una vida de disposición ante el Señor. Y en esta vida de disposición, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios no quiere manipularnos, no. Él quiere que nosotros le correspondamos a Él en amor. Él quiere que nosotros obedezcamos en amor, que le demos solo la gloria a Él, solo la honra a Él. Si ustedes se acuerdan, mis hermanos, de lo que está diciendo acá el texto, la palabra de Dios, ni aun con la flaqueza de la multitud que solo iba por cosas temporales, el Señor es misericordioso y el Señor proveyó para ellos. El Señor sació toda la necesidad de ellos en su momento. Ni incluso dice la palabra que sobraron 12 cestas de pan, para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Pero debemos de estar dispuestos. Y esto es lo que la palabra del Señor hoy nos está enseñando sobre una vida consagrada. Es una vida de disposición ante el Señor, para que toda gloria sea para Él. Y para que nosotros recordemos que la palabra del Señor siempre está trabajando en nuestra vida.
Porque estas son las tres grandes verdades que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios sobre una vida consagrada. Una vida consagrada, ¿en qué consiste? Es una vida de presencia ante el Señor. Es una vida de provisión ante el Señor. Y es una vida de disposición ante el Señor. Cuando nosotros veamos esto dentro de nuestra vida, cuánto el Señor está usando para gloria y honra de Él, el Señor va a ser glorificado. El Señor va a hacer maravillas.